Buenas noches, queridos hermanos. Es un placer, un privilegio poder conectarnos en esta noche a través de este medio. Y queremos en esta noche tener un momento especial con nuestro Dios a través de esta reunión online que vamos a disfrutar. Amén. Y quiero empezar dejándoles un pasaje bíblico que se encuentra en el Salmo 145, los versículos 8 y 9, donde dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas las obras. Qué bueno es en esta noche poder disfrutar de la bondad de nuestro Dios, de lo bueno, misericordioso y clemente que es nuestro Dios. Y los animo a que todos juntos, desde sus hogares, como familia, podamos unirnos en la alabanza y la adoración, y también tener un tiempo de conectarnos con su palabra, conectarnos con lo que Él nos quiere hablar en este tiempo especial. Dios los bendiga. Muestra tu gloria, queremos verte, contemplar tu belleza y estar en tu santidad. Muestra tu gloria aquí. Tú eres todo lo que necesito, vivir en tu presencia por toda la eternidad. Muestra tu gloria aquí. Estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz. Nada pagará este amor que siento aquí por ti, Jesús. Yo viviré para adorarte, mi Rey. Quiero responder a tu amor que me encendió el corazón. Estás aquí. Muestra tu gloria, queremos ver, sí Señor, contemplar tu belleza y estar en tu santidad. Muestra tu gloria aquí. Tú eres todo lo que necesito, vivir en tu presencia por toda la eternidad. Este es nuestro deseo, muestra tu gloria aquí. Estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz. Nada pagará este amor que siento aquí por ti, Jesús.
aquí. Puedo escuchar tu dulce voz. Nada apagará este amor que siento aquí. Por ti, Jesús, nada apagará ese amor, Señor. Yo viviré para adorarte, viviré. Quiero responder a tu amor que me encendió el corazón. Estás aquí, Señor. Que podemos sentir llenando nuestros corazones con tu amor. Estás aquí, Señor, llenando nuestras vidas, sanando corazones en tu nombre, tú que todo lo puedes. Ministra nuestras vidas, Señor, otra vez. Sana nuestras vidas, Señor, otra vez. Te adoramos y te cantamos otra vez. Estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz. Nada apagará este amor que siento aquí. Por ti, Jesús, yo viviré para adorarte, viviré. Quiero responder a tu amor que me encendió el corazón. Estás aquí. Gracias, Señor. Vamos a tomarnos unos minutos para reflexionar sobre la palabra dar. Una palabra tan cortita pero que es tan abarcativa, ¿no? Y bueno, me fui al diccionario a buscar el significado y me encontré con la sorpresa de que tiene como 40 sinónimos. Y entre ellos podemos destacar entregar, donar, regalar, otorgar, conceder, facilitar, proporcionar, ofrecer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí en realidad se me vino un pensamiento también junto con esta palabra, y es algo que estos días cuando estudiábamos escuchábamos de un teólogo que decía que porque él creyó, entendió, ¿no es cierto? Y es nuestra experiencia. Cuando nosotros creímos, entendimos. Y cuando pienso en dar, pensaba en decisión, en adorar, en razonar. En decisión de un día seguir a Cristo, de tomar la decisión de seguir a Cristo, porque lo hemos decidido, lo hemos entendido y podemos adorarlo.
Y podemos hacerlo con razonamiento, razonando, sabiendo lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque logramos entenderlo. Y cuando pienso en dar, se me vino el pasaje de Juan 3:16 también. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos da el ejemplo. Él dio. ¿Por qué? Por amor. Dio a su Hijo. Por amor a nosotros, a Jesús, máxima expresión y ejemplo de dar. Y en Jesús, Dios nos dio, con esa muerte de cruz, el perdón, la paz, el gozo, la libertad, la sanidad, la liberación. Nos dio razón para vivir. A partir de ahí tenemos una verdadera vida espiritual. Él nos dio. Y porque Él nos dio y conocimos ese amor, es que nosotros también aprendimos a dar, y a dar de la manera correcta, a dar por amor, a dar como declara la palabra, de una forma voluntaria. Segunda de Corintios 9:7 dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni como obligado, porque Dios ama al dador alegre. Qué precioso. Saber que Él ama cuando damos con alegría, no por obligación, no por imposición, sino porque nuestro corazón entendió lo que es el dar con amor. Y Dios espera que quienes somos sus hijos, quienes le adoramos, demos de corazón, demos de esta manera. Y también hay un pasaje que me llamó la atención, Proverbios 19:17, que dice que si ayudamos a los necesitados, estamos colaborando con Dios. Y Él se considera en deuda con nosotros por nuestros actos de generosidad. Y en este tiempo creo que hemos cultivado el estar ayudando a los necesitados. Y si lo estamos haciendo con la motivación correcta, con el dar correcto, con decisión, con adoración, sabiendo lo que hago, con razonando lo que hago, dice que Dios se considera deudor nuestro. Entonces vamos a tener una recompensa, como también dice la palabra, y eso es precioso. Que siempre que estemos dando algo, dando nuestro tiempo, las palabras de aliento, de ánimo o algo en lo económico, el motivo que nos lleve a dar sea el amor de Dios que fue mostrado en nosotros. Quiero orar por esta palabra y bendecirlos. Amado Dios, bendecimos tu nombre en esta hora, bendecimos a cada dador alegre, porque sabemos que el que está dando con amor está dando conforme a tu voluntad. Señor, que seamos muchos los dadores alegres, que podamos sentir que tu bendición llega a nosotros, porque hay alegría y gozo en nuestro corazón al poner en práctica esto que vos nos enseñás. En el nombre de Jesús, amén. Ruida en mi corazón, agua que sacia mi
Hola, es un gusto estar con ustedes una vez más a través de este medio, y en esta oportunidad quisiera que consideremos en la palabra de Dios principios que son importantes tener en cuenta para atravesar la crisis o las crisis. La verdad es que cuando pensamos en crisis posiblemente estemos pensando en problemas. La crisis, según Albert Einstein, decía: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Las crisis, decía él, es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. Es en las crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Cuando sucede una crisis, lo primero que percibimos es una amenaza, y la manera en que nos paremos frente a las crisis hará que la misma nos gane o que sea la oportunidad de ver cambios que nos mejoren. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado por las crisis. Yo quisiera invitarles a que consideremos una historia del Antiguo Testamento que es aleccionadora para los tiempos de crisis. Vamos a ver 7 principios a partir de este pasaje. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7, nos habla de una experiencia de una viuda con el profeta Eliseo. Dice la palabra: la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten vasijas. Consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más. Y él respondió: ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas, y con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Esta viuda enfrentaba una crisis familiar y económica. Una viuda en aquellos tiempos no tenía una pensión por viudez. Su única esperanza eran sus hijos, que la podían ayudar a su sostén. O la otra que podría lograr era casarse nuevamente. Pero esta crisis, para esta viuda, ahora se le agregaba también una crisis económica porque había un acreedor. Ellos le estaban debiendo un dinero a alguien que veía la imposibilidad que esta viuda tenía para devolverle el dinero, y entonces lo que pretendía era quedarse con sus hijos y hacerlos trabajar para él a fin de que pudiera así cobrarse su deuda. ¿Qué hizo la viuda ante la crisis? Y aquí desarrollamos entonces los 7 principios espirituales que tenemos que tener en cuenta. Lo primero que hizo fue buscar ayuda. Dice el versículo 1, la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Era el profeta, el hombre de Dios. Ante una situación de conflicto, es fundamental pedir consejos en personas que tienen sabiduría y discernimiento espiritual. Es clave obtener una mirada ampliada del cuadro que nos toca vivir. 2 ojos miran mejor que uno, escuchamos decir en la calle, y en la palabra de Dios en Proverbio 11:14 nos dice: en la multitud de los consejos está la sabiduría.
Cuando tuve que enfrentar una crisis en los años 80, busqué ayuda en aquel momento mi pastor, que me acompañó con ayuno y oración, trayendo consuelo y fortaleza a mi vida para enfrentar ese proceso doloroso de la enfermedad hasta que fui sano. 2 décadas después tuve que hacer lo mismo, pero esta vez ya como pastor con mis consiervos, con aquellos que podrían acompañarme con sus consejos, con su aliento, con sus palabras, con hacerme mirar más allá de la circunstancia que me estaba invadiendo las emociones y mi manera de pensar. Así que nuevamente Dios me sostuvo por medio de sabios consejos. Siempre es importante entender que Dios nos ha dejado consejeros sabios para ayudarnos a enfrentar las crisis, y esta no puede ser la excepción. Vamos a atravesar esta crisis de este momento, pero lo vamos a hacer también sabiendo de que habrá quienes nos abran la mente para poder entender mucho mejor lo que estamos atravesando. En segundo lugar, mira lo que tienes ahora. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le dice el versículo 2 Eliseo a la mujer. Dime qué tienes en casa. Muchas veces Dios quiere que prestemos atención a lo que Él ya nos ha dado. Yo recuerdo que en junio del año 75 en nuestro país hubo una tremenda crisis económica, conocida por la mayoría como el Rodrigazo. La inflación ese año llegó al 800% y dejó a la clase más vulnerable en terapia intensiva financiera realmente. Mi casa era una casa de gente trabajadora, mi padre tenía una fábrica de helados y durante la primavera-verano trabajábamos con la heladería y en invierno el negocio se cerraba con los ahorros, se vivía hasta que se inicie nuevamente una temporada. Pero en junio de ese año todo se terminó. De pronto los ahorros se fueron. Lo que estaba depositado en el banco para poder sostenernos a lo largo del invierno había desaparecido. La inflación se lo había comido todo. ¿Qué hacíamos en ese momento? Yo recuerdo que papá dijo, y bueno, ¿qué tenemos en casa? ¿Qué tenemos para hacer? Y ahí sirvió ese horno que estaba en el patio de barro, y mamá con su conocimiento acerca de lo que se podía hacer con pan casero y haciendo empanadas y haciendo bola de fraile, cuántas cosas podía ella fabricar. Nosotros salíamos a vender por el barro y así pasando día tras día hasta que llegó nuevamente la temporada de verano y poder trabajar con la heladería. 25 años después de esa experiencia, yo me quedo sin trabajo, ya casado y con 2 hijos. Y recuerdo que también tuvimos que enfrentar una crisis parecida a la del año 75. ¿Qué hice en ese momento? También, ¿qué tengo en casa? Y tenía allí una maquinita para fabricar pastas. Y entonces era la oportunidad de volver a emplear los mismos métodos que papá había utilizado en el año 75, y me puse a fabricar empanadas para salir de la situación hasta que conseguí trabajo. Esta viuda, ¿qué tenía en la casa? Tenía una pequeña vasija de aceite y eso fue más que suficiente. ¿Qué tienes?, preguntó Jesús a sus discípulos para darle de comer a 5.000 personas. Ellos dijeron tan solo 5 panes y 2 pececillos. Probablemente tu vasija en este tiempo sea pequeña, pero no importa lo pequeña que sea, está en ti, la tienes, y seguramente quizás aún naciste con algo que ya lo tienes, lo posees y que nunca lo valoraste suficientemente bien. La crisis quizás te haga valorar lo que ya tienes para que esto te lleve a otro nivel, porque lo que Dios te dio es para que lo uses a tu favor. Y esto nos conduce al otro punto también importante en esta lección. No especules, simplemente ten fe. La fe no es especulación, la fe es certeza y convicción. Entonces Eliseo le dijo, pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las vasijas vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos. Qué interesante es ver de que
no le dice la cantidad de vasijas que tenía que conseguir, le dice todas las que puedas. No especules con que ya son suficientes. Sigue buscando y llena tu casa de vasijas que puedas conseguir prestadas. Dios puede obrar de maneras sorprendentes, no especules. Naamán, el sirio, casi se queda enfermo de lepra por toda su vida porque lo que le dijo el profeta Eliseo era a su criterio algo descabellado. Se enojó mucho Naamán porque dijo así: yo pensé que el profeta saldría a recibirme y que oraría a su Dios, creí que pondría su mano sobre mi cuerpo y que así me sanaría de la lepra. Los ríos de Habaná y Farfar, decía él, que están en Damasco, no son mejores que los de Israel. ¿No podría bañarme en ellos y sanarme? ¿Qué le había pedido el profeta? Que se duchara, que se bañara, que se sumergiera 7 veces en el río Jordán y su lepra iba a desaparecer. Fíjense que a veces cuando especulamos de que aquello que viene como consejo de parte de Dios parece demasiado descabellado, demasiado sencillo o demasiado loco, humanamente hablando, como para que funcione, hace de que nos perdamos la bendición de salir de la crisis. Esta mujer no especuló sobre lo absurdo del pedido de Eliseo. Ella estuvo de acuerdo en que si fue a pedir un consejo era para obedecerlo. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Te has resistido a los consejos porque buscabas que se te dijera otra cosa? Yo te digo, no especules, simplemente disponete a obedecer. En cuarto lugar, el cuarto principio es: métete a tu casa con tus hijos. Versículo 4 dice la palabra: luego entra en la casa, fue el consejo de Eliseo, con tus hijos y cierra la puerta. Si hay algo maravilloso que yo aprendí desde pequeño, es que las bendiciones sobrenaturales de Dios deben ser vividas en familia. Así como en la primera Pascua en Egipto, cuando Dios le pidió que se reunieran en familias, así también el profeta Eliseo le indicó a la viuda que se juntara con sus hijos, solo su familia. Ni siquiera el mismo Eliseo estaba excluido de este asunto. Era solamente entre Dios y la familia de la viuda. En la familia es donde los hijos pequeños empiezan a conocer el concepto de padre, de provisión, de cuidado, para que cuando ya sean capaces de decidir por ellos mismos puedan aplicar ese conocimiento a nuestro Padre Celestial. Métete a tu casa con tus hijos. Sin lugar a dudas que Dios indicó esto mediante Eliseo, porque sabe muy bien la fuerza espiritual que hay cuando los miembros de una familia se juntan, y más cuando se juntan para buscar a Dios. Pero fíjense que el quinto consejo es más que interesante. Le dice: métete a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Ese "y cierra la puerta" tiene que ver con algo que desafortunadamente es muy frecuente, que cuando estás siguiendo la voz de Dios, que es totalmente distinta a la voz de este mundo tan llena de sentido común y de lógica, las personas en general y en especial las más cercanas a ti correrán a criticar lo que haces, a explicarte hasta con consejos por qué lo que estás haciendo no es posible. Esos mismos vecinos que no le ayudaron en medio de su dolor y angustia, esos vecinos que, habiendo conocido a su marido como honorable siervo de Dios y habiendo conocido su vida y la de sus hijos desde pequeños, esos mismos vecinos que no levantaron un dedo a su favor, podrían ser capaces de levantar ahora la voz para desalentarla y desanimarla, para forzarla a aceptar su destino y su desgracia, perdiendo así a sus hijos como esclavos por la deuda que habían adquirido. No permitas que las voces ajenas te desanimen. No dejes que las opiniones tan llenas de lógica y sentido común te alejen del milagro de Dios para tu vida. Cierra las puertas detrás de ti y junto con tu familia obedece al pie de la letra lo que Dios te dice que hagas. El sexto principio tiene que ver con que ponte a trabajar el consejo. El consejo era: echa
aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. He visto esto muchas veces, que la bendición se pierde por no trabajar la palabra recibida. Dios muchas veces nos da las indicaciones de lo que espera que hagamos, pero para nosotros muchas veces el milagro sería que me traigan mis vecinos las vasijas a casa y que Dios las llene. Pero Dios no quiere hacer las cosas sin nosotros, nos invita a ser participantes de la obra. Al ciego, por ejemplo, le unta los ojos con lodo y le envía al estanque a que se quitara el lodo de los ojos, y porque fue y se comprometió con el pedido de Jesús, se produjo el milagro. Tan pronto todo estuvo dispuesto, la viuda y sus hijos empezaron a trabajar en el asunto. Por supuesto que la parte más difícil de llenar fue el primer recipiente vacío. Yo me imagino, porque al colocar en su lugar este recipiente vacío y empezar a vaciar el aceite que había en la vasija pequeña, estaba la expectativa de a ver qué iba a suceder, cómo iba a funcionar. Mientras se llenaba poco a poco, seguramente el estómago de ellos se les encogía de temor, pero se llenó hasta que tuvieron que colocar otro y otro, hasta que allí la fe ya estaba fortalecida. Vieron cómo el poder de Dios se había manifestado por la obediencia al seguir el consejo recibido. Con una enorme sonrisa pusieron uno a uno todos esos recipientes, esas vasijas llenas de aceite, hasta que ya el último se había llenado. Y finalmente, cuando el último recipiente se llenó, cuando ya no había más nada que cargar, nos dice la palabra que cesó de fluir el aceite del recipiente pequeño. El último consejo y principio que nos da esta palabra es seguir bajo cobertura, a pesar de que ya cuento con la bendición y palpablemente puedo aún ver todo lo que Dios me ha dado. Dice la palabra: entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios, y él le dijo: ve, vende el aceite y paga tu deuda, tú y tus hijos van a poder vivir con lo que quede. He visto a lo largo de mi ministerio muchas empresas que comenzaron a prosperar, y como prosperaron, dejaron de seguir buscando el consejo de Dios para saber cómo manejar ahora lo que había en abundancia. Cuando recibimos una gran bendición de Dios, es muy fácil perder la perspectiva y creer que ya podemos caminar solos. Una de las cosas más importantes que podemos hacer es permanecer caminando bajo cobertura espiritual, bajo un mentoreo de alguien que vele por nuestra vida. Esta viuda, hasta en este gesto, hoy nos sirve de ejemplo. Ella fue nuevamente a Eliseo, al siervo de Dios, y siguió una vez más las instrucciones al pie de la letra. No nos termina diciendo la historia cómo siguió todo esto, pero sin lugar a dudas, esta mujer ha recibido lo que necesitaba. Tuvo la forma y la manera de salir de la crisis a partir de aquellos consejos sabios que venían de parte de Dios. Lo primero que quiero preguntarte es: ¿cómo estuviste manejando esta crisis desde el primer momento en que ella llegó a tu vida? ¿Seguiste los consejos? ¿Estuviste bajo cobertura? ¿Cerraste la puerta? ¿Buscaste al Señor en lo secreto? ¿Hiciste de que en verdad esto te acerque más a Dios? Qué maravillosa revelación y bendición tenemos hoy a través de la palabra de Dios. Dice la palabra de que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que nos dejó estas historias para que sepamos que su interés es que nos vaya bien en medio de las crisis. Él nos enseña la receta, nos da el paso a paso como se dan las recetas hoy en la televisión. Hoy vimos 7 pasos para que, si lo aplicas, vas a ver la bendición de Dios en medio de estas crisis. Así que si Dios te detuvo las pérdidas, si Dios te detuvo,
la bendición y tuviste pérdidas, si Él detuvo la de la mujer viuda, también va a detener las tuyas. Si Dios restauró a la viuda a su posición otra vez de holgura en lo material, hoy también Él quiere darte lo mismo y regresarte quizás lo que has perdido. Algunos perdieron trabajo, algunos perdieron en su economía, pero Dios puede regresarte, restaurarte todo lo que la crisis te ha quitado. Si Dios le dio abundancia a esta viuda para vivir ella y sus hijos sin problemas, hoy el Señor puede hacer lo mismo contigo. Hay un pensamiento último que quisiera compartir y tiene que ver con algo que creo que es fundamental para este tiempo. Miren, mientras había vasijas vacías, había suficiente aceite para ir llenándolas. Esto significa de que mientras nuestras vidas estén abiertas y dispuestas a Dios, habrá aceite del cielo para nosotros. Nunca habrá una vasija que busca el ser lleno de la presencia de Dios que no reciba lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero hay algo también muy importante. Cuando nosotros volcamos lo que hemos recibido de parte de Dios en otros, también habrá aceite para nuestras vidas permanentemente. Que esta sea la actitud que tomemos en estas crisis y salgamos a victoria. Yo quiero orar ahora por tu vida. Padre Celestial, cuántas gracias te damos por estos ejemplos de tu palabra. Cuántas gracias te damos porque tus ojos siempre están puestos sobre tus hijos. Y así como lo declara tu palabra, quieres mostrar tu poder a favor de aquellos que tienen un corazón para contigo. Nosotros queremos tener ese corazón contigo de búsqueda, de dependencia. Señor, sabemos de que tú abres tu mano y nosotros somos llenos. Y gracias porque hay aceite suficiente, hay bendición suficiente para aquellos que creemos en ti. Yo oro y te pido para cada uno de aquellos que nos están oyendo que haya aceite suficiente. Oro por sus vidas para que sean buscadores de tu presencia. Oro para que estén dispuestos a confiar en esta crisis de que lo vas a sacar a victoria. Sabemos, Señor, de que contigo todo es posible. Aquellos que creemos y esperamos en ti, veremos grandes cosas. Haremos grandes proezas por medio de la fe. Por eso yo bendigo tu nombre y te alabo por esta oportunidad de compartir la palabra con mis amados amigos y hermanos en la fe. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, que Dios te bendiga, te guarde, te acompañe, que tengas una excelente semana plena de bendición y confianza, porque el Señor estará contigo todos los días en medio de esta crisis.